La capitana Zora Wolf entró en la enorme cámara del consejo con la cabeza bien alta. La sala era enorme, con paredes curvas que parecían extenderse infinitamente hacia arriba. Cientos de seres alienígenas estaban sentados en asientos flotantes que rodeaban la plataforma central donde ahora se encontraba. El aire olía extraño, a metal y ozono, mezclado con aromas que no podía identificar. Tras ella, caminaban el comandante Jaque Martínez y la teniente Amy Foster. Jaque mantenía la mano cerca de su arma. Sus ojos oscuros escudriñaban a la multitud. Amy llevaba un pequeño dispositivo que grababa todo lo que sucedía a su alrededor. Ambos oficiales habían servido con Zara durante años y confiaban plenamente en ella. Los alienígenas miraron fijamente a los tres humanos. Algunos parecían insectos gigantes con mandíbulas chasqueantes. Otros estaban hechos de cristal viviente que brillaba con luz interior. Algunos parecían nubes de gas unidas por campos de energía. Zara los había estudiado a todos antes de venir aquí. Conocía sus fortalezas y sus debilidades. El alto canciller, un ser alto y cubierto de escamas azules, se levantó de su trono dorado. Su voz resonó por la cámara cuando habló. Capitán Wolf, de la especie humana, se le acusa de crímenes de guerra contra la Alianza y Hegemonía. Sus naves atacaron objetivos civiles, sus soldados no mostraron piedad con los prisioneros. Zara escuchó sin mover el rostro, sin mostrar emoción alguna. Había oído estas mentiras antes. La verdad era diferente. La hegemonía había comenzado la guerra atacando colonias humanas. Mataron mujeres y niños en 3 mundos diferentes. Cuando la humanidad contraatacó y ganó, de repente, el Consejo se preocupó por los crímenes de guerra. El Consejo Galáctico ha decidido que el canciller continuará. La humanidad debe rendir todos los territorios coloniales más allá de su sistema natal. Su ejército será disuelto. Su gente aceptará la protección del Consejo. Otros alienígenas asintieron o emitieron sonidos de acuerdo. El cuerpo cristalino del embajador brilló con colores brillantes. Las criaturas insecto chasquearon sus mandíbulas más rápido. Creyeron haber ganado. Zara dio un paso adelante. Sus botas chasquearon sobre el suelo liso. El sonido parecía fuerte en la silenciosa cámara. Miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de cada criatura que tenía ojos. Algunos apartaron la mirada. «He escuchado tu demanda», dijo Sedora. Su voz era tranquila y fría. «Ahora escucharás la mía». La cámara quedó en completo silencio, incluso el zumbido de los sistemas de la estación pareció detenerse. «Tienen 48 horas», anunció Zara. «Retiren este asunto de Ultiman. Una disculpa formal a la humanidad por estas falsas acusaciones. Hagan esto y consideraremos este asunto cerrado». El canciller de escamas azules rió. Fue un sonido horrible. «¿Y si nos negamos, capitán, qué harán 3 humanos contra el poder combinado del Consejo Galáctico?» Zora sonrió. No fue una sonrisa amable. «Entonces tendrán 2 opciones. Canciller, entreguen esta estación y disuelvan su consejo o vean cómo quemamos todas las instalaciones del consejo en este sector hasta convertirlas en cenizas». La cámara explotó con un ruido. Los alienígenas gritaron en docenas de idiomas. Los seres cristalinos brillaron con furia. Los seres gaseosos se arremolinaron más rápido. Varios alienígenas se levantaron de sus asientos, señalando a los humanos con garras, tentáculos y apéndices. El canciller levantó la mano para pedir silencio. Sus escamas se habían vuelto de un azul más oscuro. «No pueden hablar en serio, capitán. Una nave humana contra toda nuestra flota». «¿Quién dijo algo sobre una nave?», Zara preguntó. Su sonrisa se ensanchó. Comandante Martínez. Se tocó el auricular y asintió a Zara. Justo a tiempo. «Revisen sus sensores». Zara le dijo al consejo: «Mi flota ha estado esperando en el límite de este sistema desde ayer. 200 naves, todas armadas con armas nunca antes vistas». El ayudante del canciller le susurró algo al oído. Sus escamas azules palidecieron. La cámara. Otros alienígenas recibían informes similares. Sus expresiones de confianza cambiaron a preocupación y luego a miedo. Zar se giró para irse. Jaque y Amy cayeron y se colocaron a su lado al llegar a la salida. Miró hacia atrás una vez más. 48 horas. Repitió: «Te sugiero que las uses sabiamente». Las puertas de la cámara se cerraron tras ellos con un suave siseo. Afuera, en el pasillo. Amy miró a su capitán con admiración. «¿Creo que aceptarán el trato?», preguntó.
La sonrisa de Zora era fría como el espacio. No, pero con eso contamos. La capitana Zora Wolf estaba de pie en el puente de la UTS. Vengeful observaba las estrellas a través de la ventana principal. Su nave era enorme, más larga que 3 manzanas de la ciudad y llena de las armas más avanzadas que la humanidad jamás había visto. Construida a su alrededor, la tripulación trabajaba en sus puestos preparándose para lo que podría ser la batalla más importante de la historia de la humanidad. El primer oficial Sam Rodríguez se acercó a ella. Sostenía una tableta que mostraba las posiciones de la flota. Todas las naves están en posición. Capitán. El Consejo aún no nos ha detectado. Nuestros sistemas de sigilo funcionan a la perfección. Zara asintió. La flota humana flotaba en el espacio, al borde del sistema, escondida tras una pequeña luna. 200 naves esperaban sus órdenes, destructores, cruceros y 3 enormes dreadnoughts como el suyo. Cada uno llevaba armas que los alienígenas nunca antes habían visto en ingeniería. La teniente comandante Lisa. Harper trabajaba con su equipo alrededor de una enorme máquina. El dispositivo zumbaba con energía peligrosa. Era el arma secreta de la humanidad, algo llamado proyector de antimateria. Lisa había pasado 3 años construyéndolo. El arma podía atravesar cualquier escudo conocido como un cuchillo atraviesa el papel. Los niveles de potencia son estables. Uno de sus ingenieros informó que el proyector está listo para operaciones de combate. Lisa sonrió. Había estado esperando para probar su creación en combate real. El Consejo descubriría que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que creían. Al otro lado de la nave, el coronel Ben Carter informó a sus marines en el hangar principal. 500 soldados con armadura negra permanecieron firmes. No eran tropas comunes. Eran los mejores combatientes que la humanidad podía producir. Entrenados para abordar naves enemigas y tomar estaciones espaciales. ¿Recuerdan? Carter dijo que su voz resonaba en el vasto espacio. Queremos prisioneros e información. Matad solo cuando tengáis que demostrarles que somos mejores de lo que creen. Los marines asintieron. Habían luchado contra la hegemonía y ganado todas las batallas terrestres. Ahora se enfrentarían a nuevos enemigos, pero confiaban en su coronel y su capitán en el centro de comunicaciones. La oficial Emma Ross escuchó. Docenas de voces alienígenas. Su equipo había estado monitoreando las transmisiones del Consejo durante horas. La mayoría de los alienígenas hablaban sobre la amenaza humana, pero no creían que fuera real. Creen que estamos mintiendo. Emma informó a la capitana Wolf por su auricular. El embajador Borg se ríe de las armas humanas primitivas. El comandante de la flota zapiriana dice que una de sus naves podría destruir toda nuestra flota. Zora casi sonrió. Les dejó pensar que la sorpresa sería aún mejor. El suboficial jefe Alex Wells estaba sentado, rodeado de pantallas de computadora. Su trabajo era cegar los sensores y las comunicaciones enemigas al comenzar la batalla. Había estudiado tecnología alienígena durante años y conocía sus debilidades. Su sistema de comunicación tiene una falla fatal. Explicó a su equipo que un virus en el lugar correcto y toda su red se cae. Lucharán a ciegas y sordos. La DRA. Ellen Price trabajaba en su laboratorio estudiando armas y escudos de hegemonía capturados. Había descubierto algo importante. Toda la tecnología del Consejo se basaba en los mismos principios básicos. Si podías vencer a los escudos de una especie, podrías vencerlos a todos. Mientras tanto, en sus aposentos privados, Zura. Leí un mensaje de la almirante terrestre Kate. Stevens lo había enviado hacía horas. Las palabras eran cautelosas, pero el significado era claro. El gobierno de la Tierra no podía apoyar oficialmente sus acciones, pero extraoficialmente querían que tuviera éxito. El mensaje terminaba con una nota personal. Hazles recordar por qué deberían temer a los humanos. Zora. La galaxia necesita saber que no somos débiles. Zara borró el mensaje y regresó al puente. El comandante Martínez se reunió con ella con un informe. Capitán. Hemos estado monitoreando los movimientos de la flota del Consejo. Están trayendo naves de 6 sistemas diferentes para defender Nexus Prime, pero también están retirando naves de sus bases avanzadas. Perfecto. Zura dijo que eso era exactamente lo que esperaba. Mientras el Consejo se preocupaba por su estación principal, los atacaría donde eran débiles. El reloj de cuenta regresiva marcaba 36 horas restantes. Pronto, la galaxia aprendería que los humanos cumplieron sus promesas.
Las 48 horas pasaron como una cuenta regresiva hacia la perdición. El capitán Zoro Wolf se quedó en su puente viendo cómo el cronómetro llegaba a 0. El Consejo no había enviado ninguna respuesta. No se había retirado su ultimátum. No se habían disculpado. Pensaban que los humanos eran débiles. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Objetivo confirmado. El comandante Martínez informó que la estación Kepler está dentro del alcance. Las fuerzas del Consejo no muestran señales de movimiento. La estación Kepler era una enorme base militar que controlaba 3 sistemas estelares. Tenía escudos que podían detener flotas enteras. Armas que podían destruir planetas. El Consejo la consideró indestructible. Todas las naves. Este es el capitán Wolf. Zara habló por su comunicador. Ejecutar el plan Alfa. Mostrarles lo que los humanos pueden hacer. El espacio circundante. La estación Kepler se llenó repentinamente de luz. 200 naves humanas aparecieron de la nada, abandonando el pliegue cuántico. El interior del anillo defensivo de la estación. Los alienígenas nunca habían visto nada igual. Sus sensores mostraban espacio vacío un segundo y una flota humana al siguiente. El jefe Wells trabajaba en su estación. Sus dedos sobrevolaban los controles, bloqueando todas las frecuencias. Capitán, no pueden comunicarse ni pedir ayuda. Las defensas de la estación intentan responder, pero se mueven demasiado lento. Las naves humanas eran más rápidas y flexibles. Bailaban alrededor de las grandes armas de la estación como cazas, esquivando los puños de un gigante. Proyectores de antimateria listos. El teniente Harper informó desde ingeniería. Objetivos. Zara ordenó que dispararan sus escudos principales. Rayos de energía pura salieron disparados de las naves humanas. Los escudos de la estación, que nunca se habían roto, simplemente desaparecieron. Los alienígenas dentro no podían creer lo que veían. Sus defensas más fuertes desaparecieron en segundos. Marines humanos se lanzaron desde sus naves en pequeñas cápsulas. El coronel Carter lideró la primera oleada. Su armadura negra brillaba bajo las luces de la estación. Las cápsulas se estrellaron. A través del pasillo de la estación, los marines salieron como insectos furiosos. Los soldados alienígenas intentaron contraatacar, pero no estaban preparados para los humanos. Los marines se movieron rápido, trabajaron juntos y golpearon con fuerza. Cada soldado humano valía 10 alienígenas en combate cuerpo a cuerpo, nivel 3 asegurado. Carter informó por radio, moviéndose al centro de mando en el puente. El oficial de comunicaciones Ross escuchó voces alienígenas llenas de pánico. Piden ayuda. Capitán. Pero nadie puede oírlos debido a nuestras interferencias. La batalla fue corta pero feroz. Las armas humanas atravesaron la armadura alienígena. Las tácticas humanas confundieron a los comandantes enemigos en 2 horas. La estación Kepler pertenecía a la humanidad. Zara caminó por el centro de mando de la estación. El comandante alienígena, una criatura insecto alta con 4 brazos, yacía herido en el suelo. Su sangre verde lo envolvía. ¿Tu nombre?, preguntó Zara en su idioma. El general Facmore de la flota Ziran respondió. Su voz temblaba de dolor y miedo. Transmitirás tu rendición a la galaxia. Zora le dijo, les dirás que los humanos cumplen sus promesas. El general la miró con sus grandes ojos negros. Lo había perdido todo en una mañana, su puesto, su flota, su honor, pero él seguía vivo, al igual que la mayoría de sus soldados. Los humanos podrían haberlos matado a todos, pero decidieron no hacerlo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué nos perdonas? Zara lo ayudó a ponerse de pie porque no somos como crees que somos. Lucamos para proteger, no para destruir. Minutos después, la rendición general recorrió la galaxia. Imágenes de marines humanos tomando la estación. Vídeos de soldados alienígenas deponiendo sus armas. La poderosa estación Kepler bajo control humano en 1000 mundos. Los alienígenas vieron las noticias conmocionados. Algunos llamaron a la guerra. Otros comenzaron a preguntarse si luchar contra los humanos era una buena idea. La capitana Wolf se quedó en el centro de comunicaciones de la estación enviando su propio mensaje al Consejo. Una estación tomada. Quedan muchas más. Aún tienes tiempo para rendirte. La noticia de la caída de la estación Kepler se extendió por la galaxia como fuego. En las cámaras del Consejo en Nexus Prime, el pánico llenó el aire. Los embajadores alienígenas se gritaron en docenas de idiomas.
El miedo reemplazó su confianza anterior. El embajador Borg, con su cuerpo de cristal brillando rojo furioso, golpeó su escritorio con el puño. Debemos contraatacar. Enviemos inmediatamente todas las flotas que tenemos. Pero la delegada de la coalición de la armonía negó con la cabeza. Su gente era conocida por la paz, ¿no? Guerra. Quizás nos equivocamos al amenazar a los humanos. Claramente son más fuertes de lo que pensábamos. El delegado safiriano, con aspecto de insecto, chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Mi general en la estación Kepler sigue vivo. Los humanos podrían haber matado a todos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Al otro lado de la galaxia. La capitana Lobo sonrió al leer los mensajes interceptados. El oficial de inteligencia Ryan Cooper se sentó a su lado, revisando las comunicaciones alienígenas capturadas. Sus computadoras le mostraron todo. El consejo se decía. Miren esto. El capitán Ryan dijo señalando su pantalla. El embajador Borg llamó a los humanos animales peligrosos que deben ser sacrificados como perros rabiosos. Pero la coalición Armonía quiere negociar. Zara asintió. Bien. Envíen ese mensaje Borg a todas las cadenas de noticias de la galaxia. Que todos vean lo que el Consejo realmente piensa de las especies más jóvenes. En cuestión de horas, las palabras del embajador estaban por todas partes. Los humanos no fueron los únicos que se sintieron insultados. La serpiente Strati se había unido al Consejo hace solo 50 años. Los guerreros Krogan apenas fueron aceptados. A pesar de su fuerza, muchas especies comenzaron a preguntarse si serían las siguientes. La capitana Laura Hayes lideró a su equipo de ataque contra el centro de inteligencia del Consejo en Alpha Prime. Sus naves abandonaron el espacio justo al lado de las instalaciones. Antes de que los alienígenas pudieran reaccionar, los soldados humanos ya estaban dentro del centro de inteligencia. Hayes informó, encontramos sus archivos de todas las especies de la galaxia. Capitán, necesita ver esto. Mientras tanto, el comandante Tim Walsh comandaba 3 escuadrones que atacaban las flotas de patrulla del Consejo, pero estas batallas eran diferentes. Las órdenes de Walsh eran claras: inutilizar, no destruir. Las armas humanas disparaban con precisión a motores y armas, pero evitaban las zonas de la tripulación. Las naves alienígenas flotaban indefensas en el espacio. Vivas, pero impotentes, las naves de rescate llegaron para recoger a los supervivientes. El efecto psicológico era enorme. Cada alienígena que sobrevivía a un ataque humano transmitía el mismo mensaje. Los humanos podrían haberlos matado fácilmente, pero decidieron no hacerlo. Eran lo suficientemente fuertes como para ser misericordiosos. La DRA. Ellen Price trabajaba día y noche en su laboratorio, estudiando tecnología alienígena capturada. Descubrió algo importante: todas las armas del Consejo usaban la misma fuente de energía básica. Si los humanos pudieran interrumpir esa energía, podrían inutilizar flotas enteras sin disparar un tiro. Capitán, llamó a Zara por el comunicador, he encontrado algo. El Consejo usa núcleos cuánticos para toda su tecnología. Puedo construir un arma que haga explotar esos núcleos en Nexus Prime. El Consejo luchó entre sí. Algunas especies querían seguir luchando. Otras hablaron de rendirse. La coalición de Armonía Pacífica sugirió que escucharan a los humanos. Querían una disculpa, dijo el representante de la coalición. Ni tributo, ni rendición. Solo una disculpa por las falsas acusaciones. El cuerpo de cristal del embajador Borg brilló con más intensidad. Nunca nos inclinaremos ante los humanos primitivos, pero otras voces alzaron la voz. El delegado del siglo recordó a todos que los humanos habían estado luchando contra la hegemonía durante 3 años para ganar las muertes acuáticas. Los habitantes notaron que las naves humanas se movían de maneras que parecían imposibles. El oficial de inteligencia Cooper presentó al capitán Wolf su análisis. El Consejo se está dividiendo. Capitán. Aproximadamente la mitad quiere negociar, la otra mitad quiere luchar hasta el final. Zara miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota del Consejo. Estaban retirando naves de todas partes para defender sus bases importantes, pero eso dejaba a otros objetivos desprotegidos. Perfecto, dijo. Envíen un mensaje a las especies que quieren negociar. Díganles que estamos dispuestos a hablar, pero solo después de la guerra. Los criminales del Consejo se retiraron. La galaxia contuvo la respiración esperando a ver quién parpadearía primero. 5 días después de que comenzara la guerra, todo cambió. Una enorme nave alienígena apareció cerca de Nexus Prime,
pero no volaba. Colores del Consejo. La nave pertenecía a la Alianza Hegemony, el enemigo original de la humanidad. Alienígenas de toda la galaxia observaron conmocionados cómo el mismísimo almirante Texar llegaba a la estación. El almirante Hegemony era una criatura gigante 2 veces más alta que un humano y estaba cubierto de gruesas escamas grises. Su gente había luchado contra los humanos durante 3 años. Todos esperaban que ofreciera ayuda al Consejo. En cambio, pidió hablar con el capitán Wolf en la cámara del Consejo. El embajador Zircot de los Borak estaba furioso. Su cuerpo de cristal brilló rojo brillante de ira. Almirante Texar. Su alianza fue derrotada por estos humanos. ¿Por qué está aquí? El enorme alienígena miró al ser de cristal. Estoy aquí porque aprendimos algo al luchar contra los humanos. Algo que usted aún no ha aprendido. La capitana Wolf llegó a Nexus Prime en una pequeña lanzadera. Traía solo a la comandante Martínez y al teniente Foster. El Consejo había prometido un paso seguro. Ella confió en armas humanas para cumplir esa promesa. El almirante Tesfar los recibió en una habitación privada, lejos de las cámaras del Consejo. Su voz era profunda como un trueno cuando habló. Capitán Lobo, mi gente luchó contra la suya durante 3 años. Ganamos muchas batallas. Al principio, pensamos que los humanos eran débiles porque eran pequeños y jóvenes. Zara escuchó atentamente. Los ojos grises del almirante reflejaban algo parecido al respeto, pero cada vez que derrotábamos a las fuerzas humanas, algo extraño sucedió. La siguiente batalla fue más difícil. Se adaptaron a nuestras armas. Aprendieron de cada derrota. Al final, apenas pudimos luchar contra ustedes. El almirante Tesbar se levantó y caminó hacia la ventana. Tanto las naves humanas como las de la hegemonía flotaban en el espacio. Ya no eran enemigas. El Consejo cree que esta guerra se trata de castigar a los humanos por defenderse, pero sé la verdad. Algunos miembros del Consejo creen que especies jóvenes como los humanos, los Adi y los Krogan, se volverán demasiado poderosas. Planean eliminarnos antes de que nos hagamos más fuertes. Esta noticia impactó a Zara. Había pensado que la guerra era por territorio y poder, pero en realidad se trataba de supervivencia. ¿Tienes pruebas de esto?, le preguntó al almirante, quien le entregó un cristal de datos. Comunicaciones entre los líderes del Consejo. Planes para lanzar armas biológicas dirigidas a especies jóvenes. Lo llaman la solución final. Los humanos fueron solo el primer objetivo. Capitán Wolf. Estudió los datos en su tableta. La evidencia era clara. Varias especies del Consejo, lideradas por el antiguo Forak, planearon un genocidio contra docenas de razas jóvenes. ¿Por qué me dices esto?, Zara preguntó. Tu gente murió luchando contra la mía. Las escamas del almirante Fxfar retumbaron con lo que podría haber sido una risa. Porque luchar contra los humanos nos enseñó algo importante. No solo ganas batallas, ganas corazones. Mostraste misericordia a los enemigos derrotados, protegiste a personas inocentes. Estas no son las acciones de una especie que merece extinguirse. La vengativa doctora Ellen Price analizó los datos de hegemonía. Lo que encontró la hizo palidecer. El arma biológica estaba casi lista. Mataría según marcadores genéticos comunes en especies de menos de 1 millón de años. Capitán, informó por el comunicador, esta arma mataría al 90% de la población de la galaxia. Todas las especies jóvenes serían exterminadas. Noticias. Se propagaron rápidamente a otras especies. Los Strati, con forma de serpiente, enviaron mensajes secretos, ofreciendo sus redes de espionaje. Los guerreros Krogan enviaron naves para ayudar a las fuerzas humanas. Incluso algunas especies pacíficas, como la coalición Harmony, comenzaron a prepararse para la guerra contra Nexus Prime. Las cámaras del Consejo eran un caos. La evidencia de la conspiración se extendía por la galaxia. Algunos embajadores exigieron el arresto de los conspiradores. Otros defendieron el plan. El embajador Zurkov se presentó ante la asamblea. Las especies jóvenes son una amenaza para la estabilidad galáctica. Deben ser controladas o eliminadas. Pero otras voces hablaron en su contra. El representante de Srati siseó enojado. El delegado Krogan rugió, desafiando incluso a algunos viejos. La especie parecía conmocionada por la conspiración. La capitana Wolf se preparó para la siguiente fase de su misión. Ya no se trataba solo de la libertad humana,
la supervivencia de media galaxia estaba en juego. La revelación sobre el arma biológica lo cambió todo. Especies que habían sido enemigas durante siglos ahora trabajaban juntas. La capitana Wolf se encontró liderando una alianza que nunca esperó comandar. Los Strati fueron los primeros en ofrecer ayuda real a su líder. La embajadora Sasá se reunió con la capitana Wolf en secreto. El ser serpenteante se movía con fluida gracia. Sus escamas brillaban bajo las luces de la estación. «Capitán de cesamiento», siseó suavemente. «Mi gente ha espiado al Consejo durante décadas. Sabemos dónde esconden sus secretos más oscuros». Sasa le mostró a Zora un mapa de Nexus Prime. En los niveles ocultos, muy por debajo de las cámaras del Consejo, se encontraban laboratorios secretos donde se construía el arma. Pocos seres sabían de la existencia de estos lugares. Los Borak construyeron estos laboratorios hace mucho tiempo. Sasa explicó que llevaban un siglo planeando este genocidio. La capitana Wolf negó con la cabeza con disgusto. ¿Cuántos miembros del Consejo forman parte de esto? Quizás 20 especies de 200. La Srati respondió, pero controlan las flotas más poderosas y los puestos más antiguos del Consejo. Mientras tanto, la delegación Krogan llegó con fuerza. 3 enormes cruceros de guerra se desprendieron del espacio cerca de la flota humana. Su líder, el general Gro, era un guerrero que solo respetaba la fuerza. «Los humanos luchan bien», le gruñó al comandante Martínez durante su reunión. «Mis guerreros te seguirán contra estos cobardes de cristal». La DRA. Ellen Price trabajó con científicos de una docena de especies para comprender el arma biológica. Los médicos de la Hegemony exaltan que trajeron muestras robadas de un laboratorio del Consejo. La DRA. Price estudió el sistema de selección genética y se sintió enferma. «Es peor de lo que pensábamos». Le dijo al capitán Lobo que esta arma no solo mata, sino que causa sufrimiento a las víctimas durante días antes de morir. Está diseñada para torturar especies enteras. La evidencia enfureció incluso a las especies pacíficas. La coalición de la Armonía Gentil comenzó a construir armas por primera vez en su historia. Su líder, la anciana Pisfelson, habló a la galaxia con lágrimas en los ojos. «Hemos pasado 1000 años evitando la guerra», dijo, «pero algunos males deben detenerse cueste lo que cueste». La capitana Laura Hayes lideró equipos combinados de humanos Strati contra las estaciones de inteligencia del Consejo. La gente serpiente podía burlar los sistemas de seguridad que ninguna otra especie podía atravesar. Se movían como una sombra líquida a través de los conductos de aire y los túneles de mantenimiento. El objetivo estaba asegurado. Hayes informó tras tomar otra instalación. «Encontramos el cronograma de despliegue de armas. Planean publicarlo en 6 días». El tiempo se agotaba. La capitana Wolf convocó una reunión de todos los líderes aliados a bordo del Vengeful. La sala de conferencias estaba llena de seres de todas las formas y tamaños. Los humanos se sentaron junto a antiguos enemigos unidos por una amenaza común. «Debemos atacar directamente a Nexus Prime». Zora anunció que el arma está ahí, y también lo están los líderes de la conspiración. El general Gro golpeó la mesa con el puño. «Mis guerreros están listos para la batalla». El almirante Fesbar asintió con su enorme cabeza. Muchas flotas apoyarán el asalto, pero la embajadora Sasá parecía preocupada. «Las defensas de la estación son demasiado fuertes. Podrías perder la mitad de tu flota». La teniente Amy Foster se puso de pie. Había estado callada durante la reunión, trabajando en su tableta. «No, si usamos esto». Les mostró su pantalla. Mostraba planos técnicos para un nuevo tipo de modificación de nave. «Podemos convertir transportes regulares en bombarderos furtivos. El Consejo no los verá venir hasta que sea demasiado tarde». La DRA. Ellen Price añadió su propio descubrimiento. «Encontré una manera de neutralizar el arma biológica, pero necesito acercarme al laboratorio principal». El coronel Ben Carter se inclinó hacia adelante. «Mis marines pueden llegar hasta allí, pero necesitaremos una distracción». La capitana Wolf observó a su alrededor a todas estas diferentes especies trabajando juntas hace unas semanas. Muchos de ellos habían sido enemigos, ahora lucharon codo con codo contra el genocidio. «Entonces tenemos nuestro plan», dijo. «Los atacamos con fuerza, los atacamos rápido y terminamos con esto antes de que puedan asesinar a miles de millones de seres inocentes». Los aliados comenzaron a prepararse para la misión más peligrosa de la guerra. Todos sabían que el fracaso significaba la extinción de la mitad de la galaxia.
El asalto final a Nexus Prime comenzó con lo que parecía una rendición. La capitana Wolf solicitó una última reunión con el Pleno del Consejo. Pidió que la galaxia observara mientras se dirigía a ellos. Todas las cadenas de noticias transmitían la señal. Zara entró en la sala del Consejo con su. Tras ella, con uniforme de gala, llegaron Martínez y el teniente Foster. Los tres humanos parecían tranquilos, casi pacíficos. Los miembros del Consejo pensaron que la victoria era suya. El embajador Zurkot se quedó de pie con su cuerpo de cristal brillando intensamente. ¿Han venido a aceptar nuestros generosos términos? Capitán, he venido a darles una última oportunidad. Zara respondió, detengan esta locura. Entreguen el arma biológica. Terminen con esto ahora. El ser de cristal rió. Un sonido como de cristal rompiéndose. Están rodeados por nuestras flotas. Humano, su pequeña alianza ya había fracasado. Lo que el Consejo desconocía era que la cámara estaba llena de combatientes ocultos. Mientras Zora hablaba, los infiltrados Srati se movían por los conductos de ventilación de la estación. Marines humanos esperaban disfrazados entre el personal de servicio. Guerreros Krogan se escondían en las áreas de mantenimiento. La capitana Wolf se tocó el auricular. Ejecutó el plan Tormenta repentinamente. La estación se estremeció cuando cápsulas de abordaje humanas se estrellaron contra su pasillo. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Las alarmas sonaron por todo Nexus Prime. Los miembros del Consejo miraron a su alrededor con pánico, mientras las explosiones resonaban por los pasillos. El comandante Martínez y su equipo salieron de sus escondites en la cámara. Guerreros Srati cayeron de los conductos del techo como relámpagos líquidos. Los pocos guardias del Consejo se vieron abrumados en segundos. Aseguren todas las salidas, ordenó Martínez. Que nadie salga hasta que esto termine. Fuera de la estación, la flota aliada se enfrentó a las fuerzas de defensa del Consejo. Las naves humanas danzaban entre armas alienígenas mientras las naves Kroken atravesaban las líneas enemigas. La flota de la hegemonía del almirante Tesfar flanqueaba a las fuerzas del Consejo desde atrás. Dentro de la estación, el coronel Carter condujo a sus marines por pasillos llenos de fuerzas de seguridad alienígenas que luchaban. Intentaron detenerlos, pero las tácticas humanas y las armas superiores despejaron el camino. El nivel 40 se aseguró. Carter informó que se dirigía al laboratorio biológico. La DRA. Ellen Price siguió a los marines portando el dispositivo que había construido para destruir el arma a sus espaldas. Los guerreros Krogan custodiaban su retirada. Los laboratorios estaban en lo profundo del corazón de la estación, protegidos por las defensas más fuertes de la Cámara del Consejo. El embajador Zirkov activó un panel de control oculto. Si no podemos tener orden, que llueva el caos. El arma biológica comenzó su secuencia de liberación. Nubes mortales pronto se extenderían por el sistema aéreo de la estación y luego a las naves de toda la galaxia. La capitana Wolf sacó su arma y la apuntó a Zirk. Deténganlo, demasiado tarde. Humano. El ser de cristal se rió. Tu especie y todos los demás. Morirá en agonía, pero Zirkov no contó con el sabotaje de la doctora. Price, semanas atrás. Había corrompido los datos de las armas que apuntaban a los enemigos. En lugar de matar especies jóvenes, atacaría los antiguos patrones de ADN de los propios conspiradores. El embajador de cristal sintió el cambio de inmediato. Su cuerpo comenzó a agrietarse y oscurecerse. Otros conspiradores a su alrededor. La cámara cayó al suelo. Su propia arma se volvió contra ellos. Imposible, jadeó Zirkot al hacerse añicos su forma de cristal. Planeamos durante siglos, ustedes planearon un genocidio, dijo Zara con frialdad. Pero olvidaron que los humanos se adaptan. La DRA. Price llegó al laboratorio principal y activó su dispositivo. Los tanques de almacenamiento de armas biológicas explotaron con destellos de luz inofensivos. La amenaza que podría haber matado a miles de millones desapareció para siempre. En toda la estación, las fuerzas del Consejo depusieron sus armas con sus líderes muertos o huyendo. La mayoría de los alienígenas no deseaban seguir luchando contra la conspiración que había amenazado a la mitad de la galaxia. La capitana Wolf se encontraba en las cámaras del Consejo en ruinas, hablando a las cámaras que aún transmitían a la galaxia. La guerra ha terminado, anunció. El arma ha sido destruida. Quienes amenazaron con el genocidio han muerto. Ahora debemos construir algo mejor. 6 meses después de la batalla en Nexus Prime, la galaxia lucía muy diferente. El antiguo Consejo había desaparecido,
reemplazado por algo nuevo. La capitana Zora Wolf se encontraba en la misma cámara donde una vez dio su ultimátum, pero ahora vestía el sencillo uniforme de la Federación Galáctica. La cámara estaba llena de nuevo, pero el ambiente había cambiado por completo. Representantes de 200 especies se sentaron juntos como iguales. Los delegados de Strati se sentaron junto a un embajador humano. Los guerreros Krogan compartieron bromas con antiguos enemigos. Incluso algunos. Borak, quien no se había unido a la conspiración, participó en el nuevo gobierno. La votación es unánime, anunció el anciano Canción Pacífica de la Coalición de la Armonía. El capitán Wolf fue elegido como el primer director general de la Federación Galáctica. Los aplausos llenaron la cámara. Especies que habían luchado entre sí durante siglos ahora trabajaban juntas. El nuevo gobierno era caótico y ruidoso, con interminables debates y discusiones, pero era justo. El capitán Wolf había ganado el puesto no por política, sino por fuerza y honor. Todas las especies la respetaban por poner fin a la conspiración y prevenir el genocidio. Incluso aquellos que se habían opuesto a los humanos ahora confiaban en su juicio. Acepto esta responsabilidad. Zora dijo, de pie en el centro de la cámara, pero quiero ser clara en algo, esta federación nos pertenece a todos. Ninguna especie gobernará a otras. Los cambios fueron más allá de la política. La tecnología humana se extendió por la galaxia, compartida libremente con los aliados. La teniente Amy Foster, ahora ingeniera jefe de la Federación, trabajó con científicos alienígenas para mejorar la vida de todos. La DRA. Ellen Price dirigió un nuevo centro de investigación médica que desarrollaba curas para enfermedades que habían plagado a las especies alienígenas. Durante siglos, su equipo incluía seres de docenas de mundos trabajando juntos. El comandante Jaque Martínez se había convertido en el almirante Martínez, jefe de la flota de la Federación. Sus naves patrullaban territorios del Consejo Mer que protegen las rutas comerciales y detienen los conflictos antes de que puedan iniciar cualquier comunicación desde los sistemas exteriores. Zara le preguntó durante su reunión semanal, 3 sistemas más quieren unirse a la Federación este mes. Jaque respondió, las colonias Riel están pidiendo nuestra ayuda contra los piratas, y los Centauri han enviado medallas raras como obsequios. No todo fue perfecto. Algunas especies antiguas aún se quejaban de la influencia humana. Piratas y rebeldes a veces atacaban naves de la Federación. Algunos sistemas intentaron reiniciar viejas guerras, pero la paz se mantuvo. La amenaza de otra conspiración hizo que la mayoría de las especies valoraran la unidad por encima de viejos odios, y todos recordaban lo que le sucedió a quienes eligieron el genocidio en lugar de la cooperación. Zara paseaba a menudo por la Estación Unidad, la renombrada Nexus Prime. Vio a niños humanos jugando con jóvenes alienígenas, científicos compartiendo descubrimientos, comerciantes de mundos distantes haciendo negocios juntos. Un día recibió un mensaje del almirante terrestre Kate Stevens. Quería saber si Zara aceptaría un ascenso en la flota humana. La Tierra le ofreció cualquier puesto que quisiera. Zara sonrió mientras componía su respuesta, gracias, pero mi lugar es. Aquí la galaxia aún necesita a alguien que vigile a los vigilantes. Ella se encontraba en la plataforma de observación de la estación Unity, observando las estrellas. Naves humanas volaban junto a naves de cientos de mundos. La UTS Nuevo Amanecer. Su vieja nave, vengativa, con un nuevo nombre, lideró una flota mixta en patrulla. La voz del coronel Ben Carter llegó por el comunicador. Capitán, tenemos un problema. Cerca del sistema Vega, esclavistas atacan una colonia pacífica. Zara se arregló el uniforme. Preparen mi nave. Coronel, vamos. Recuérdeles que la galaxia tiene nuevas reglas. Mientras su lanzadera se acercaba al nuevo amanecer, Zara pensó en lo lejos que habían llegado. Los humanos habían comenzado esta guerra para protegerse. La habían terminado protegiendo a todos. La galaxia era libre. Y así seguiría. Se aseguraría de